Entregadas por la Dirección Meteorológica de Chile. Junio y julio de este año fueron los meses más lluviosos en los últimos 15 años, con 30,2 y 60 milímetros de agua respectivamente que cayó en promedio a nivel nacional, ¿no? Todos aplaudíamos esto, bueno, y empezamos a ver que no era suficiente. No es suficiente para el recuento final de este año, ni menos aún para subir o disminuir el promedio de déficit y en parte avanzar hacia lo que es paliar esta gran mega sequía que afecta a nuestro país. Queremos conversar de este tema, de sus implicancias, del factor humano que hay detrás también, con una experta. Ella es Linda Daniele, geóloga con un doctorado en hidrogeología de la Universidad de Almería en España. También es académica de la Universidad de Chile, integrante del programa de reducción de riesgos y desastres, entre muchos otros programas y estudios en lo que ella participa. Linda, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, gracias a vosotros por la invitación. Es un tema que nos ha interesado bastante, hay que decirlo, en el programa, lo hemos estado siguiendo, hemos conversado con especialistas, con los distintos ministerios también que están muy encima, especialmente, bueno, el de Agricultura, ¿no? Yo decía que entregaba estos datos de la Dirección Meteorológica, pero no basta, ¿eh? No mejoró la situación de esta mega sequía. ¿Cuál es el déficit hoy en nuestro país? Esa quiero que sea la primera pregunta para partir ya de una base, ¿no, Linda? Sí, bueno, efectivamente, como dice, ha llovido más, todo lo hemos podido constatar, pero esa lluvia en realidad ni siquiera ha sido suficiente para llegar a un año normal. Todavía seguimos con un déficit que, por ejemplo, en la parte central de Chile es alrededor del 40% y claramente ha mejorado con respecto a años anteriores. Pero el tiempo aquí es un factor fundamental porque, curiosamente, venimos de un periodo muy largo, de una sequía muy extrema que ha recibido un nombre tan importante como mega sequía, y esto dentro de la mega sequía ha sido un año un poco más lluvioso. Pero claramente no es muy simplista pensar que la lluvia que ha caído, que no han sido suficientes ni siquiera para alcanzar un año hidrológico normal, hayan como de milagro pues quitado todos los problemas. Los problemas siguen, los problemas de escasez hídrica siguen claramente, nos afectan a todos. Y bueno, la evidencia está ahí, no solo los números, porque la lluvia es una de las ecuaciones, una de los parámetros que tenemos en la ecuación del balance hídrico. El agua de la lluvia, el agua de los ríos y el agua subterránea, que yo estudio en particular, pertenecen a un único ciclo. En el fondo es un conjunto que se va desplazando, se mueve, que nosotros usamos siempre más, porque en toda esta década también de escasez hídrica Chile ha cambiado también la demanda, han cambiado las necesidades. Entonces, no es que llueva un poco más y de repente se ha solucionado. Lamentablemente no funciona así, no funciona así. Entonces, ahora un promedio ha mejorado el déficit, pero seguimos con un déficit importante. Uh-huh. La lluvia es lo que uno ve, Linda, ¿no es cierto? Es lo más evidente. Hablemos de estas otras fuentes de agua de las que tú nos nombras y que forman parte del ciclo completo. Sí, el agua subterránea. Yo estudio el agua que no se ve y que curiosamente se piensa o se tiende a pensar como un recurso inagotable o como un recurso a exprimir justamente durante la época de sequía. Sin embargo, el agua subterránea es un agua que pertenece al ciclo del agua y sufre en la sequía como toda la demás agua. O sea, no solo vemos los ríos con menos agua, sino también los acuíferos. Lamentablemente tenemos registro de que los niveles bajan, es decir, tenemos siempre menos reserva almacenada bajo nuestros pies. Y también no podemos imaginarlo como un río subterráneo. El agua subterránea tiene un recorrido muy complejo para llegar a donde nosotros la usamos, y ahí también, una vez más, el tiempo es un factor relevante. De hecho, nadie se pregunta nunca la edad del agua que bebemos o que usamos. Es una pregunta que la mayoría no se hace y es súper relevante. A ver, hagámonos la pregunta e intentemos responderla, Linda. Sí, bueno, el agua subterránea, o sea, una molécula de agua que llega a un acuífero tiene que hacer todo un recorrido, justamente empieza con la lluvia, toca el suelo y tiene que
superar todos los obstáculos hasta llegar a un sitio donde puede almacenarse. Y este recorrido normalmente tarda entre decenas y centenas de años, es decir, bastante más que la vida media de una persona. Entonces, cuando empezamos a usarla, no tenemos un conocimiento acabado de los acuíferos. Lamentablemente acabamos siempre usando más de lo que se puede considerar sustentable, ¿no? Y sobre todo en época de sequía, cuando el agua superficial empieza a disminuir, hay una carrera a acapararse el agua subterránea. Entonces la sequía se ve mucho también en los acuíferos. La sequía que estamos viviendo lamentablemente se refleja en los acuíferos. Claro. ¿Qué se necesita para recuperar niveles, quizás no tan buenos como los de antes, pero sí que nos permitan estar en un promedio de aguas, ¿no? Más o menos tranquilizador, que no estén amenazando el consumo humano? El problema es que si no llueve, la lluvia es la fuente principal de toda el agua que necesitamos para todos los usos, para el consumo humano, que claramente es súper relevante, para la agricultura, porque se producen los alimentos que consumimos, y finalmente para la industria, porque todo lo que hacemos de alguna manera necesita agua. Entonces, si se mantiene la tendencia actual, como pronostican los escenarios dibujados por los colegas meteorólogos, sí. Más que volver a una normalidad como la conocíamos, es adaptarse o como darse cuenta que esta sería casi la nueva normalidad. O sea, tenemos que acostumbrarnos a tener una situación un poco distinta comparada con la anterior, y ahí entran toda la tecnología y todos los avances que hemos tenido como sociedad para poder mejorar el uso que hacemos. Reducir, reusar, se convierten en palabras importantísimas vinculadas a la disponibilidad de agua. Y esa tecnología están ya aplicándose, por ejemplo, en la zona norte, de la Serena a Coyhaique, que es digamos la zona donde se proyecta, según la Dirección Meteorológica de Chile, altas temperaturas y a la vez una disminución importante de las lluvias. Algunas sí son iniciativas, o sea, hay varias iniciativas que se han tomado a lo largo del territorio para justamente colaborar a generar un agua de una cierta calidad, porque claro, aquí estamos hablando de cantidad, pero la calidad es súper relevante. Por ejemplo, nosotros para beber no podemos usar cualquier agua, necesitamos un agua de muy buena calidad, y también en la agricultura tampoco puede usar un agua muy salina o con unos contenidos, por ejemplo, de elementos metálicos muy elevados. Entonces, se combinan las dos cosas y hay una necesidad de disponer de agua, pero además que este agua tenga la calidad adecuada para que nosotros podamos utilizarla para los fines que lo necesitamos. Entonces, algunas tecnologías... Sí, eso, perdón. No, por favor, sobre las tecnologías, sí. Pues algunas se están instaurando, pero la solución no es única. Es decir, no podemos abrazar una fe y poner toda nuestra apuesta a una solución. Entonces, claro, los países o otros países con situaciones iguales o parecidas se preparan diversificando el abanico de tecnología y de recursos, porque en el fondo las variables son tan poco predecibles que es necesario estar preparado para eventuales hasta cambios sobre los escenarios dibujados. Claro, el cambio sobre ya el cambio que proyecta un cierto estudio. Te quería preguntar si estamos preparados o no. Tú trabajas en distintas mesas, estás en muchos programas, en este que es tu gran tema, sobre todo la hidrogeología, ¿no? Sí. ¿Estamos preparándonos como país? Más allá de iniciativas particulares, independientes, tú nos hablabas de que tiene que ser una grande, todas unidas, ¿no? En el fondo son estrategias estatales para asegurar el recurso hídrico. No podemos, o sea, acciones individuales son importantes en el sentido que todos participamos del uso del agua, todos necesitamos agua, entonces de alguna manera es responsabilidad de todos también cuidarla o usarla de manera apropiada. Sin embargo, los grandes déficits o las grandes decisiones sobre asegurar este recurso para el futuro claramente requieren de políticas importantes y a largo plazo,
no son cosas que se pueden ni pensar ni instalar en pocos meses o en un tiempo corto. Entonces ahí es necesaria decidir cuál es el camino a recorrer en un largo periodo para asegurarse justamente tener agua en el futuro cercano, estamos hablando de décadas, no de a ver qué pasará en 200 años. Claro, porque Linda, ¿cuáles son los mayores riesgos de seguir así en el corto plazo? Si no llueve más de lo que llovió este año. Bueno, tenemos claramente una menor cantidad, una menor disponibilidad de agua y ya estamos viendo que las aguas subterráneas están sufriendo. Por ejemplo, en el Aconcagua tenemos registro donde se han bajado 10, 14 y hasta más de 15 metros algunos pozos. Eso significa que no damos el tiempo, o sea, no se está dando el tiempo de recuperar ni siquiera las aguas que podemos almacenar abajo. Entonces, seguir así sin hacer nada pues, no sería la mejor estrategia como país. Y entonces sí, que hay varias iniciativas en distintos sectores, también en distintas partes de la gobernanza de agua, que esto también es algo complejo en Chile. La administración del recurso, sí, claro. Está fragmentada o tiene distintas, o sea, la gobernanza está repartida, entonces ahí también es necesaria una coordinación o una mayor coordinación quizá para hacer frente a lo que se viene, pero claramente es necesario estar alineados y saber hacia dónde queremos ir. Linda Daniele, geóloga con doctorado en hidrogeología, académica de la Universidad de Chile y presente en varios programas también y estudios que se hacen con respecto a este tema. Muchísimas gracias por esta conversación esta mañana en Radio Pauta. Que te vaya bien. Gracias a vosotros. Saludos a todos. Chao, chao. 10 de la mañana con 17 minutos. Escuchamos a OMG en Pauta